Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Valeri Karpin comenzó su segunda temporada en la Real, la 1995-96, en estado de gracia, y justo lo contrario se puede decir del equipo que entrenaba Salva Iriarte. En las 4 primeras jornadas de Liga, 3 derrotas, una de ellas en Anoeta y una sola victoria, como local y ante el Sporting por 2-0, y los 4 goles que marcó el equipo Churiurdin en esas jornadas tuvieron la misma firma, la del jugador estonio. Con lo que le costó marcar en su primer curso en la Real, solo 3 goles y lo fácil que veía Puerta en el segundo. Por eso resultó todavía más traumática la lesión que sufrió Karpin en la 4ª jornada, el 25 de septiembre de 1995. Corría el minuto 21 de ese encuentro, la visita del Español a Anoeta, y el marcador era de 0-0, algo nada extraño viendo la poca calidad que tenía el juego de ambos equipos. En una jugada fortuita, Karpin sufrió un fuerte encontronazo con Benítez, que le golpeó con los tacos de la bota en la cara y cayó al suelo retorciéndose de dolor y con abundante sangre en el rostro. Los jugadores de ambos equipos se dieron cuenta de inmediato que la cosa era grave y pidieron la asistencia de los médicos de la Real, algo que Brito Arceo, colegiado del encuentro, permitió enseguida. En cuanto le examinaron, certificaron que la lesión era importante. Karpin salió del campo en camilla y entró en su lugar Luis Pérez. El diagnóstico fue claro. Karpin tenía una fractura de 2 huesos propios de la nariz y de la pared interna de la órbita izquierda, y encima pudo considerarse afortunado, ya que si el golpe hubiera sido unos centímetros más a la izquierda, habría afectado al pómulo y la lesión habría sido todavía más grave. Esa misma noche de domingo fue intervenido por el doctor Arruti en la Policlínica de San Sebastián, donde estuvo en todo momento el doctor de la Real, Eduardo Escobar, y por donde fueron desfilando el presidente, Luis Uranga, el entrenador, Iriarte, y el capitán del equipo, Loren. Karpin no perdió el buen humor en ningún momento. Antes de que lo operasen por espacio de unos 20 minutos, comentaba que le dolía más la derrota, porque la Real perdió 0-1 con el Español, que la propia herida que sufrió. Y hasta bromeó con las enfermeras diciéndoles: «¡Ay, si me vieran así mis admiradoras!». El jugador no quiso anestesia general, a pesar de que le advertimos de que iba a ser una intervención dolorosa. Se le aplicó un anestésico local. Fue impresionante porque él mismo escuchaba los ruidos de los huesos de la nariz al colocárselos, explicó Escobar a continuación. Aun con toda esa buena disposición, a Karpin le dieron la mala noticia. Iba a tener que permanecer de baja 3 semanas, y se esperaba que no pudiera jugar en los desplazamientos a Vigo y Valladolid y en los partidos en casa ante Deportivo y Mérida. «No tenemos un jugador exactamente igual a Karpin, pero hay gente en la plantilla que puede solucionar su ausencia», dijo Iriarte, convencido de que el equipo literalmente tenía que mirar hacia adelante y no ponernos a llorar. Antes incluso de que la Real viajara a Vigo, Karpin habló con la prensa para dejar claro que su intención era la de perderse únicamente el partido ante el Celta y jugar así contra el Deportivo, solo 10 días después de pasar por el quirófano. «Yo estoy seguro de que podré jugar y que no tendré ningún miedo por mi lesión. Lo haría con la máscara protectora. ¿Peligro? Solo si me dan directamente un golpe en la nariz», dijo Karpin el viernes y portando todavía la escayola en la cara que luciría hasta el lunes, 2 días antes de la visita del Depor. La Real sacó un empate de Vigo, por lo que sumaba apenas 4 puntos de 15 posibles tras las primeras 5 jornadas de Liga. Karpin se sumó el lunes a los entrenamientos, después de que le quitaran la escayola. Iba a entrenar con una máscara cedida por el Bidasoa al equipo de balonmano, pero no le valía, y lo hizo solo con un pequeño vendaje protector, por lo que hubo que encargar otra máscara. «La opción de Karpin yo no la veo del todo clara», confesaba Escobar tras el entrenamiento, poco partidario así de que el ruso jugara ante el Depor de John Toshak, precisamente el técnico que le trajo a la Real. Pero Karpin no solo acabó entrando en la convocatoria, sino que jugó como titular ante el equipo gallego, luciendo una aparatosa protección en la nariz para proteger su rostro, sin una protección rígida y con el riesgo que eso suponía. Pedro Soroeta hablaba así de su valentía en su crónica del Diario Vasco. «No hubo máscaras en Anoeta. Karpin salió a jugar solo con una protección en la nariz. El ruso no se puso al final la tan traída y llevada máscara, y la Real tampoco. Salió a jugar con el espíritu que siempre emplea ante los grandes». Efectivamente, el equipo de Salva Iriarte hizo un partido espléndido, y ganó al Depor por 2-1, y remontando además una injusticia. Barrenechea Montero, colegiado del encuentro, permitió en el minuto 38 una clara plancha de Radchenko sobre Alberto para llevarse el balón y marcar a placer el 0-1. En la jugada siguiente, De Pedro marcó un auténtico golazo para empatar el encuentro, y en el minuto 53, Pjurk hizo el tanto de la victoria.
El partidazo que hizo la Real acabó eclipsando en cierta manera la arriesgada vuelta a los terrenos de juego de Karpin. El ruso no fue uno de los jugadores que habló con la prensa al término del encuentro, y cuando le preguntaron por el Asalva Iriarte, si le había sorprendido su rendimiento a pesar de las secuelas del golpe, el técnico realista prefirió destacar al bloque. Me ha sorprendido el rendimiento de todo el equipo, que se ha entregado desde el primer minuto, y por ello tengo que felicitarles, dijo. Por cierto, durante su baja, Karpin rubricó la renovación de su contrato con la Real. Cuando fichó por el equipo Churiurdin un año antes, lo hizo por 3 temporadas, y la prórroga acordada se extendió hasta el año 2000. Incluso él mismo quería prolongarlo hasta 2002. Al informar de la noticia, el diario vasco titulaba que el internacional ruso acabará su carrera en el club blanquiazul. Qué distinta fue esa historia. Al finalizar esa misma temporada, el Valencia pagó los 1.000 millones de pesetas que figuraban en su nueva cláusula de rescisión. El jugador acabó después en el Celta y volvió a la Real en el verano de 2002, para formar parte del equipo que casi gana la Liga en 2003 y retirarse 2 años después, en 2005.